¿Cómo están, muchachos? Bueno, y vamos llenándolas.
Ya, listo muchachos, muy buenos días. Vamos a continuar con lo que es el tema de transistores. Sí, la clase anterior igual se les había facilitado ya el material de la parte teórica. Hoy vamos a ver esto ya desde un aspecto un poquito más práctico, ¿sí? Donde vamos a ver la utilidad del transistor en sí, ¿sí? Entonces, miren, vamos a iniciar así un poquito pronto ya para tratar de avanzar eh, un poco más en lo que es ya tiristores y todo el día de hoy, ¿ya? Si es que avanzamos bien, si no, igual, pero la cosa es que vayamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Y que vayan entendiendo el funcionamiento del transistor empleado más que todo para lo que son sistemas de control, que es lo que nos interesa desde el punto de vista del perfil profesional de un ingeniero industrial, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué es lo que decían del transistor? ¿Cómo está en este caso constituido el transistor? ¿Cómo se le puede definir al transistor? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el transistor? A ver, aquí estás apareciendo, Andrés. Inge, Andrés Cheriboma. Ajá, sí, ahí estás tú, mira, tu dibujito. Ah, bueno, se puede decir que el transistor es un elemento electrónico que es un semiconductor, que también requiere de una condición que funciona también como funciona como conductor también. Y también está constituido por un emisor, una base y también un colector. Puede ser estos de tipo NPN o también de PNP. Eso mientras lo que se puede decir del transistor. Ya, chévere, gracias Andrés. Nada más corregirte ahí un poquito, ¿ya? No vamos a Ya, decir que lógicamente el transistor sea un semiconductor, o sea, está constituido de material semiconductor, correcto, ¿no es cierto? De ahí que en este caso hablamos de que el transistor es un elemento tripolar, ¿no es cierto? Nosotros veníamos ya desarrollando los ejercicios de rectificación y recortadores en este caso con diodos, ¿no es cierto? Y los diodos, ¿qué venían a hacer? Elementos bipolares, ¿no es cierto? Aleaciones de material negativo y positivo, ¿no es cierto? Donde a cada uno de estos les denominábamos positivo el ánodo, negativo el cátodo, ¿sí? De igual manera aquí lo que tú mencionas, o sea, hablo ya de un elemento tripolar. Estas junturas pueden ser NPN o PNP, correcto, ¿no es cierto? Sí, por eso incluso les pedía que vean los videitos con las animaciones 3D que nos sirven como referencia para entender de una mejor manera el funcionamiento del transistor. Ahora, como está hecho en este caso el transistor de material semiconductor, lógicamente, como mencionaba Andrés, o sea, van a haber condiciones para su funcionamiento. ¿Sí? Hablamos de que el semiconductor en sentido general es un elemento que bajo ciertas condiciones va a ser un conductor y bajo otras un aislante, ¿no es cierto? De ahí que ese principio de funcionamiento de los semiconductores regía, por ejemplo, el funcionamiento del diodo, que decíamos en polarización directa actúa de esta manera, en polarización inversa actúa de esta manera, pero ¿cuál era ahí la condición, digamos, en el caso de un diodo ideal? La condición era la polarización que le hacía o conductor o le hacía aislante, ¿no es cierto? Una de dos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el diodo era un elemento de conmutación discreta. ¿A qué me refiero con conmutación discreta? O está abierto
o está cerrado en el caso de un discreto, ¿sí? De un ideal. En el caso de un silicio real ya de germanio o de silicio, ¿qué decíamos del diodo? Decíamos, o será en polarización directa una fuente de 0,7 o una fuente de 0,3, y en polarización inversa los dos actúan como un circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces, había esas dos posibilidades y nada más, ¿sí? Ahora, ¿qué logramos con el transistor? Miren, hay veces en las que se interpreta, ¿no es cierto? Dicen, a ver, yo tengo mi diodo, ¿ya? Mi diodo que en este caso tiene una juntura positiva negativa, ¿sí? Y dicen, por este lado tengo otro diodo, ¿sí? Dicen, tengo otro diodo. Entonces, como aquí tengo material tipo P, material N, si junto los dos N, me quedaría en este caso, por ejemplo, de esta manera, este elemento. Miren, ya es un elemento tripolar. Ahora yo les digo, miren, esto ya llevado a la realidad, no se va a dar de que ya porque tengo la juntura P, aquí la juntura N, la juntura P, esto ya sea un transistor, ¿no? Ustedes vieron que lógicamente aquí hay una cantidad que se maneja, ¿no es cierto? Hay una cantidad de material tipo P, tipo N, de acuerdo al tipo de transistor que va a determinar que sea un transistor. En cambio, si yo uno de esta manera aquí, no es que voy a poder. Teóricamente, miren cómo que se forman, ¿no es cierto? Dicen el positivo, acá juntura negativa, acá juntura positiva. Entonces es como mencionaba Andrés, que existen en este caso dos tipos de junturas tripolares, la NPN y la PNP. Sí, pero ya digo, o sea, teóricamente se podría ver como que fueran dos diodos, pero en la práctica no es que ustedes van a obtener de esa manera, porque ya digo, o sea, en la Constitución misma, ustedes vieron la cantidad, incluso es como que, si yo quiero hacerles referencia al dibujito, ¿ya? Es como que el NPN o PNP, que tienen la franja de la mitad, es como que menos material, ¿no es cierto? Menos dopado y todo eso lo que se mencionaba. Entonces, ya no va a ser lo mismo físicamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, al hablar del transistor, miren, ya no es que es un elemento simplemente discreto o que se abre o que se cierra. Para nosotros en el control de procesos sí nos interesa aprender a manejar el transistor como eso, como un switch cerrado o un switch abierto, ¿no es cierto? Sí, o sea, son las dos opciones que me interesan para el control de procesos. Pero, sin embargo, dentro de lo que es el funcionamiento del transistor mismo, sabemos que el transistor trabaja en tres regiones, ¿sí? Esas regiones son la región de corte, la región activa y la región de saturación. Donde si yo hablo de la región de corte, es como que en este caso yo estoy manifestando que el transistor va a actuar como un switch abierto. Pero ahora, ¿cuál es la condición en este caso para determinar el funcionamiento del transistor? Es la corriente de base, ¿cierto? ¿Sí? Aquí es la corriente de base, donde la corriente de base va a ser la condición, ¿no es cierto? La condición que permite que el transistor sea o conductor, o sea, aislante, ¿no es cierto? O sea, ese mismo semiconductor, así digamos, entre comillas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decía? Me decía, ¿cuándo va a trabajar el transistor en región de corte? Va a trabajar en región de corte cuando la corriente de base sea cero, ¿sí? O sea, la mínima en este caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ojo, la mínima, o sea, cero, ¿de acuerdo? Ahora, si es que es cero, ¿qué es lo que está diciendo? A ver, no está polarizada la base, ¿de acuerdo? Y si no está polarizada la base, ¿qué dice? Entre la trayectoria del colector y emisor, eso se va a considerar que es un switch abierto, ¿sí? Y si me voy al otro extremo, ¿qué digo? A ver, ahora,
Si acá fue la mínima y ahora le mando acá la I de base máxima que puede soportar ese transistor, perdón, ¿qué va a pasar en la trayectoria de colector a emisor? Pues esto se va a considerar como un switch cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estos dos extremos son los que a mí, desde el punto de vista del ingeniero industrial, me van a servir para determinar un sistema de control, ¿sí? Y después, lógicamente, con lo que vamos a empezar hoy, vamos a ver que estas dos etapitas, digamos, estas dos regiones de funcionamiento del transistor, me sirven para realizar lo que son circuitos de control, ¿sí? O en este caso ya la aplicación misma del transistor con lo que son microcontroladores y todo eso vienen a ser elementos para implementación de interfaces de potencia. ¿Sí? Ahora, miren, hemos revisado los dos extremos. ¿Sí? Los dos extremos. Pero ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo, llegando a la base, un valor de corriente que esté comprendido en el rango de 0 abierto y el I máximo abierto también? O sea, ¿a qué me refiero? Es un intervalo abierto en los límites, ¿no es cierto? No topa el 0 ni topa la I máxima, está en la mitad de los dos. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo compararle a esto como que fuese tal vez un potenciómetro, ¿sí? ¿Sí? Si se les hace más fácil entender esto, miren, es como que yo tengo un diodo LED, un foquito, ¿de acuerdo? Si está en región de corte, ¿qué va a pasar con el foco? Está apagado. Si está en la región de saturación, está encendido a su máximo brillo. Pero ahora, dependiendo del valor que se encuentre del 0 a la I máxima, polarizando esta base, voy a tener variación del brillo. Sí, miren, es como que yo a este potenciómetro tal vez le considero que va a ser el valor de la intensidad de base. Miren, no topa el 0, va del 0 para arriba. Entonces es como que si sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, subiendo, subiendo la intensidad de base, ¿qué va a hacer? El foquito también como que va a ir subiendo, subiendo de a poco el brillo, ¿sí? Hasta que, digamos, llega al máximo, se satura y ya muestra su brillo al 100%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Miren, por eso incluso en la animación de transistores, ahí se habrán fijado, siempre se utiliza un sistema hidráulico para la explicación del funcionamiento del transistor. Es como que una tubería con una llave cerrada totalmente, ¿qué es lo que me permite? Un cero flujo, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es? Cero flujo de agua, acá es cero flujo de corriente, circuito abierto. Una llave abierta totalmente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que representa? Representa un flujo total de agua. Acá, ¿qué representa? Un flujo total de corriente. Y asimismo, una llave que está entre medio, abierta, cerrada, lo que sea, ¿qué tengo? Tengo un flujo que puede variar, ¿no es cierto? Puede variar desde el mínimo, que es nada, hasta el máximo, que es toda la llave abierta, ¿de acuerdo? Sí, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Está claro el funcionamiento del transistor? ¿No hay preguntas? Ya, entonces miren, como les decía, o sea, el transistor en este caso fue la revolución de la electrónica. ¿Por qué? Porque antes eh, se utilizaba, se utilizaba lo que son válvulas al vacío para todo lo que son procesos electrónicos. Y es como que, chuta, resultaba como que demasiado grandes y todos los equipos electrónicos, solo un equipo de sonido, bueno, los que ni comparación con los que tenemos hoy en día, ¿no? Pero para coger una que otra radio, lo que sea, una emisora, ¿qué es lo que representaba eso? Representaba que el equipo sea grande, así tamaño de una mesa y todo,
y para más de la funcionalidad que tenía, ¿no? Pero antes un lujo tener uno de esos radios, pero como digo, el espacio era demasiado grande. De ahí ya con el descubrimiento de los semiconductores, el tratamiento que se les dio a los mismos y todo, es que ya un transistor siendo tan pequeño podía en este caso ya representar la funcionalidad de un montón de válvulas, ¿de acuerdo? Es como que un pequeño trocito de silicio, o sea, tratado y todo, ya digamos el resultado del transistor venía a ser el trabajo de varias válvulas. Entonces, eso involucró, como digo, el desarrollo de la electrónica, pues todo, ¿qué pasó? Ya disminuyó de tamaño y todo, como les decía. Miren, imagínense ya con el tratamiento de lo que son semiconductores, materiales y todo. ¿Qué tenemos hoy? En nuestros celulares tenemos radio, televisión, internet, telefonía, todo, o sea, todo está ya embebido, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se ha logrado en base al desarrollo de lo que fue el primer elemento, en este caso el transistor que revolucionó todo. ¿De acuerdo? Entonces, igual, miren, yo ya les digo, en experiencia siempre pongo el ejemplo de un amplificador de guitarra, ¿sí? Digo, a ver, un amplificador de guitarra eh, a transistores versus un amplificador de guitarra a tubos. ¿Cuál escogen? Por lo general es la pregunta que se hace a los panas guitarristas, pero ya depende de gustos también, ¿no es cierto? Pero yo desde el punto electrónico, yo diría el que es a tubos. ¿Por qué? Porque el que es a tubos, lógicamente, tiene una tecnología antigua, sí, pero, ahí viene el pero, los tubos conducen al vacío. ¿Ya? Entonces, en el vacío, ¿qué sucede? No hay pérdidas, ¿sí? En un amplificador a tubos, ¿qué sucede? Ustedes le dejan ahí trabajando en un evento unas 8 horas, lo que sea, que ese amplificador no se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque se calienta la válvula, pero sigue, digamos, la conducción a través del vacío. ¿Sí? Entonces no hay alteración en el vacío. Mientras que un amplificador a transistor, ¿qué va a suceder? Miren, es como que a través del transistor estuviesen circulando muchos electrones y sabemos que los materiales presentan su resistencia, ¿no es cierto? Entonces es como que va a haber una potencia disipada en calor. ¿No es cierto? Porque es como que el uno le atranca y el otro quiere ir, entonces en esa contradicción de la circulación de la corriente y la resistencia se genera, en este caso, la disipación de potencia y eso se da, digamos, acorde al efecto Joule, ¿no es cierto? O sea, se va a calentar el elemento. Entonces, si el transistor, que es de un elemento semiconductor, se calienta, ¿qué sucede? Ustedes saben ya más que mí en esa parte de materiales. Eh, ¿qué dice? El material sometido a una temperatura diferente a la ambiental empieza a cambiar de propiedades, ¿no es cierto? Entonces es como que si se calienta el transistor, ¿qué pasa? Como que ya empieza a cambiar sus propiedades. Entonces, por ejemplo, eso reflejado en lo que es audio, en un amplificador, ustedes le van a sentir que ese amplificador como que ya empieza a roncar. Sí, ahí es cuando se menciona, ya está saturado el amplificador, ya demasiado trabajo, se calentó demasiado, ya se saturó. Sí, entonces miren, ya les digo, o sea, una aplicación de una tecnología que podemos decir antigua, lo que fue las válvulas versus lo que es moderno. O sea, ahí habrá los pro y los contra que dicen, ¿no es cierto? Pero siempre todo tiene su razón de ser. ¿De acuerdo? Sí, entonces, miren, igual el transistor no es que solo se le ocupe en el sentido de, de control, ¿no? Miren, por ejemplo, en lo que es ya electrónica misma, electrónica ya para hacer el análisis del transistor, se lo analiza tanto en corriente alterna como en corriente continua. Es por eso que los compañeros, por ejemplo, de la FIE,
ellos tienen un semestre entero solo para hablar de transistores. Entonces es porque ahí ya, digamos, a ellos les corresponde, ¿no es cierto? Les corresponde, por ejemplo, aprender cómo es utilizado el transistor para circuitos de amplificación. Sí, miren, es como, por ejemplo, hoy ustedes no van a hacer eso, ¿no? Pero yo en mi tercer curso, por ejemplo, sí lo hacía, es como que la novedad, ¿no? A ver, yo tengo por ahí uno de esos, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, ya, pero digamos, por ejemplo, ya es como que yo quisiera sacar de mi celular quisiera sacar, quisiera sacar la señal de audio y amplificarle, ¿ya? Entonces ahí yo puedo utilizar un conjunto de transistores empleados para eso, o sea, para amplificar señales de audio. Sí, donde, por ejemplo, miren, es como que por aquí de la base, ya ustedes me entienden estos términos, es como que por aquí ingreso una alterna de 10 voltios pico, ¿ya? Y acá voy a obtenerle en el colector una amplificada de 100 picos, ¿ya? Entonces, miren, para eso también me sirve el transistor, para amplificar señales alternas. Lógicamente, para eso ya hay que ingresarle por medio de filtros, o sea, calculando condensadores y todo, pero no ya viene a ser más aplicación de los compañeros electrónicos. Pero sin embargo, ya les digo, o sea, el transistor tiene también ese tipo de aplicaciones. Ustedes verificaron los tipos de transistores, pues ahí también hay ciertas aplicaciones específicas para cada uno de ellos. ¿Sí? Em, entonces, eso por, por el lado de verlo, o sea, en forma general. De ahí ustedes miren, si revisan la bibliografía del aula virtual, ahí les subí el libro de Boyle, ustedes van a ver que yo tengo incluso ciertas configuraciones para conectar un transistor. Hablo de configuraciones, emisor común, base común, colector común. Cada una de ellas está caracterizada por algo, ¿de acuerdo? Miren, uno es como que tiene mayor ganancia, el otro menos ganancia, pero o sea, son aplicaciones ya a la parte de diseño electrónico mismo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ustedes habrán revisado una partecita del par Darlington que dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya vamos a ver que esa sí nos conviene saber cómo funciona y ya van a ver por qué, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, otra cosa que igual yo suelo recomendar que en esta instancia aprendan, ¿sí? Es esta partecita cuando ya hablen de PLCs. Sí, ustedes cuando ya estén recibiendo automatización van a ver los controladores lógicos programables. Por lo general, miren, les hablo de la nomenclatura de los PLCs que tienen en el laboratorio, porque a veces por no leer esta partecita de aquí, ustedes terminan endeudándose. Y un PLC de estos, de ese 7200, el 1212 me parece que está por los 450 por ahí, así que mira, sí es bueno ya conocer esto antes de meterle mano a algo que se puede dañar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, dentro de lo que son PLCs de la gama de Siemens, por ejemplo, les viene de esta manera, les dice PLC Siemens S7200, CPU 1212, 1214, dependiendo el módulo que tengan, ¿de acuerdo? Pero siempre van a tener esta información. Miren, o les vendrá al lado del 1214 les vendrá AC, ACDC o DC, 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 AC, AC Relay como ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa en este caso el primer AC en el primer ejemplo? ¿Sí? Me dice qué tipo de alimentación tiene el PLC, o sea, a cuánto funciona. ¿De acuerdo? Miren, ustedes si tienen en su tablero solo corriente alterna 110, no van a comprar un PLC que tenga alimentación de corriente continua.
¿Por qué? Porque si pido de corriente continua, ¿qué es lo que voy a tener? A ver, este de corriente continua trabaja a 24. Ah, ya. Como en el tablero tengo solo 110, ¿qué necesito? Necesitaría un transformador, necesitaría un rectificador, ¿no es cierto? Y necesitaría un estabilizador de voltaje. ¿Para qué? Para que me llegue al PLC los 24 voltios de corriente continua. Bien, entonces siempre va a depender también del tipo de alimentación del PLC. Mejor dicho, del tipo de alimentación que yo disponga para seleccionar el PLC. ¿Sí? Igualmente, miren, el siguiente término dice en el primer caso AC. ¿Qué significa eso? Dice, las entradas son polarizadas con corriente alterna. Miren, este término de polarizar entradas es lo que deben aprender bien aquí. Aquí jugamos, miren, para mí, como les digo, es la base, es el juego que tenemos con el Arduino para polarizar entradas. El juego de polarización con circuitos digitales. Ustedes entiendan bien cómo se polarizan esas entradas, cómo llega un cero, cómo llega un uno a una entrada y cómo sale un cero, un uno de una salida del Arduino. Créanme que el PLC va a ser solo como un Arduino más grande para ustedes. Entonces aquí es donde deben aprender bien esa parte. ¿Sí? Miren, y como digo, incluso ustedes tienen sus amigos y todo ya en niveles superiores y van a ver que esto es la verdad. Yo les digo, aprendan a polarizar bien aquí entradas, salidas. PLC ya se les hace papelito, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, la segunda, eh, digamos, el segundo ítem de esta marca, ¿qué es lo que tiene? La polarización de entradas. Dice, entonces las entradas de este PLC se polarizan con alterno. Las entradas de este otro PLC se polarizan con continuo. Pero lógicamente, como digo, si ustedes meten mal aquí el voltaje, ya pueden averiar el PLC. Y es lo que ha pasado. A veces se comen las entradas y todo por polarizar mal, por no haberse fijado en esta partecita. ¿Alguien quería mencionar algo? ¿No? Ya, listo. Y el último ítem, este me dice en cambio el tipo de salidas, ¿sí? A la salida, ¿qué está manejando? Dice DC. A la salida, ¿qué está manejando acá? Relay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Hablamos de una salida DC que representa salida de transistor, mientras que si hablo del relay, hablo de una salida de relé. Ahora, mi pregunta, ¿todos conocemos cómo funciona un relé? ¿Sí o no? No, Inge. Ya, y yo sé que los de electrotecnia no, los de electricidad sí. ¿Qué era el relé, muchachos, para los de electricidad? ¿Cómo funcionaba el relé? Una interfaz de potencia. Ya es una interfaz de potencia, sí, pero en qué basaba su principio de funcionamiento? Era como un switch que se podía como que encender a través de una fuerza electromagnética. Eso, ya, chévere, Ricardo. Gracias. Sí, miren, por ejemplo, aquí ustedes pueden visualizar algunos tipos de relés o relays que suelen también llamarles, ¿de acuerdo? Sí, miren, por ejemplo, aquí el primero es un módulo de relé ocupado en Arduino, ¿sí? Donde acá ya es como que más facilito, ya están las borneritas y todo, o sea, ya está para el prototipado.
Ya ocuparemos este de acá. Estos de acá, miren, son algunos de montaje para lo que son placas, ¿sí? Para los PCBs, para placas electrónicas. Miren, tienen los pines para ser insertados, digamos, en las placas y soldados. Estos de acá, en cambio, vienen a ser elementos para eh, tableros de control. Sí, miren, por ejemplo, estos ya están con la basecita. Acá abajo ustedes pueden observar. Acá está suelto y acá está con la basecita ya para ubicación sobre un riel DIN que se denomina. ¿Sí? Entonces aquí ustedes ya pueden hacer el montaje en un tablero eléctrico con este tipo de circuitos. Ahora, estos de acá, estos que tengo acá a la derecha, y estos que tengo aquí en la parte central, estos dos de color negro, son los que ustedes han de haber escuchado en los autos. Sí, en los autos ahí cuando encienden las direccionales, es como que hace clac, 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 clac. Ya, ahí están haciendo eso, la activación, desactivación de un relé. ¿De acuerdo? Ahora miren, ¿cómo funciona en este caso el relé? ¿Sí? Miren, ¿cómo funciona el relé? Le vamos a entender aquí cómo funciona. ¿Ya? Miren, el relé es un elemento electromecánico, ¿de acuerdo? ¿Sí? E incluso aquí esto ya tiene, como les digo, la basecita del mencionado contactor, ¿sí? Me parece que estábamos revisando ya esa parte, ¿no es cierto? Del contactor. Ayúdame, que yo estoy medio descabezado en eso. Estamos revisando ya contactores con ustedes. Y temporizadores. Un poco nomás Inge del llenamiento. Claro, solo eso es lo que necesito aquí, ¿ya? Mira, entonces, Ya. por ejemplo, el contactor que decíamos, es un elemento electromecánico también, ¿no es cierto? Donde, ¿qué tenía? Una bobina. ¿Qué veo que tiene el relé? Lo mismo, tiene una bobina, ¿ya? Esta bobina, ¿qué tiene acá? Es como que tiene un núcleo. ¿Y qué generan esto cuando hay incidencia de corriente entre el V1 y el V2? ¿Qué sucedía? Se genera como un electroimán, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá en el símbolo que tengo en la izquierda, es como que dice, a ver, verán, aquí está un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Que se genera entre el pin común y en el pin NC, ¿sí? Por lo tanto, ¿esto qué se denomina? Un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Mientras que si yo considero el común con el Na, ¿esto qué es? Un contacto normalmente abierto, ¿sí? Entonces, miren, es como que este contactito de aquí va a estar como que va a estar como quien dice, o sea, sujeto a la función de este imán, ¿de acuerdo? Si el electroimán no tiene, digamos, alimentación en sus extremos de la bobina, ¿qué sucede? Nada. El cerrado se mantiene cerrado, el abierto se mantiene abierto. Pero el momento en el que yo inserte una alimentación aquí en los terminales de la bobina, ¿qué sucede? Este se convierte en un electroimán. ¿Y qué va a hacer? Es como que atrae a esta plaquita, miren, le atrae a esta plaquita. ¿Y qué va a suceder? El normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se va a cerrar. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Estamos claros cómo funciona el relé? Miren, ya les digo, o sea, pregunten, si yo estoy haciendo estas pausas es para igualarnos lo que tal vez nos saltamos de electricidad, pero pregunten, si algo no está claro, pregunten, por favor. ¿Estamos claros cómo funciona el relé? Sí, ¿Sí? Inge. ¿Ya? Pues miren, es facilito esto de aquí. O sea, ustedes le van a interpretar, por ejemplo, para el control de una lamparita, ¿ya? Miren, es como que yo digo, a ver, voy a controlar aquí el encendido de un foco, ¿ya? Pero ¿qué dicen? A ver, pero verá,
yo tengo en este caso, tengo a este lado una señal de control que me dice que es de corriente continua. Sí, miren, es de 5 voltios de corriente continua. ¿Ya? Dicen, ¿y con eso van a controlar la bobina? Sí, entonces, ¿qué digo? Ah, el relé también puede ser de corriente continua o puede ser también de corriente alterna. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Entonces, si me dicen que la señal de control es de 5 voltios de continua, pues voy a pedir un relé con bobina de 5 voltios de continua, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué tengo ahí? Tengo este sistema. ¿Qué digo? A ver, verá. Yo quiero que cuando esté abierto este switch, ¿sí? El foco este de acá, este foco rojo, que es un foco de 220 voltios, esté, esté apagado. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que requiere para funcionar como quien dice? Este va a requerir de 2 líneas, ¿no es cierto? Sí, digo que es de 220. Ya, entonces digo, chuta, como que aquí yo necesito una alimentación aparte, ¿no es cierto? No es que yo voy a poder controlar directamente, o sea, con este switch abro, cierro y ya está. Acá tengo 5 voltios, ¿ya? Entonces, miren, ahí es lo que viene a darse el concepto de interfaz de potencia, ¿sí? Donde con una señal pequeña puedo controlar una carga grande, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el entorno que les pinto aquí, ¿cuál es? Que cuando este switch acá esté abierto, la lámpara esté apagada, mientras que el momento en el que yo cierre este switch, la lámpara se enciende. ¿Cuál sería la conexión en este caso? Miren, es como que yo digo, a ver, si yo quiero que ahorita esté apagada, cuando este esté abierto, ¿qué tendrían que hacer? A ver, es como que este vendría acá y acá le conecto la línea 1, ¿no es cierto? Si ven, es como un switch mismo. ¿Qué digo? A ver, la línea 1 viene al común, viene acá al NC. ¿Qué hizo? Nada. Por este lado, el NA, ¿dónde está conectado? Al L1. Acá ya está el L2. ¿Qué pasa con el foco? Apagado. ¿Por qué? Porque solo está conectado el L2. No le está llegando el L1, digamos. Miren, no les llega el L1. Entonces no se puede encender. Pero el momento en el que yo ya cierro este switch, ¿qué sucede con qué sucede con este electroimán? Se energiza, ¿no es cierto? Entonces, miren, al energizarse el electroimán, es como que le dice, ¡pac! Vente para acá. Y le jala, ¿no es cierto? Entonces, al jalarle, ¿qué va a pasar? Conmutan los contactos del relé. ¿Qué quiere decir que conmuten los contactos del relé? Quiere decir que cambien de estado. Entonces, el que estaba normalmente cerrado, ahora se hace abierto y el que estaba abierto se hace cerrado. Entonces, miren, ya tengo con eso ya encendida la lámpara. ¿Vieron? Con una señal bajita, ¿no es cierto? Con una señal bajita, yo pude ya controlar una carga grande. ¿Sí? Mira, por ejemplo, parece que era Christopher, ¿no es cierto? La partecita que me preguntabas de la cortadora. Mira, por ejemplo, aquí, si yo tuviera estas dos líneas, digamos, conectadas al interruptor de cuchilla, ¿qué sucede? Tú cuando estés moviendo ese switch, ¿qué vas a tener? Vas a tener la incidencia de las dos. Mira, es como que tú tienes esto, ¿no es cierto? Mira. ¿Ya? Entonces es como que aquí está tu interruptor de cuchilla, ¿ya? Ese interruptor de cuchilla, cuando cierres, ¿qué va a hacer? Va, vas a interactuar directamente con las dos líneas. Entonces, ya te digo, desde el punto de la seguridad industrial, ¿tú qué dirías aquí? Ah, el operario como que tiene un nivel de riesgo más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué hace? Está en este caso
cerrando el circuito, pero con la mano y está incidiendo en las dos líneas. Mientras que si haces la valoración de este sistema de control acá, ¿qué dices? Acá tengo un switch de 5 voltios. Si ustedes la batería de 9 voltios se ponen en la lengua, ¿no es cierto? Ya esta señal de acá de 5 voltios y con una carga pequeñita, o sea, no va a circular casi nada de corriente, entonces es como que disminuye el riesgo acá, ¿cierto? Entonces, son aplicaciones que se le puede dar. Ahora miren, por ejemplo, cuando yo utilizo un relé y cuando utilizo un contactor, ya depende de la carga, ¿sí? Depende de la carga. Miren, por ejemplo, aquí yo digo, ¿qué recomiendan? Miren, en un sistema en un sistema eléctrico, dice siempre los interruptores póngales en la línea. Pero y ahora aquí, ¿qué dicen? Acá yo tengo dos líneas. ¿Dónde me recomienda poner? Entonces, debería poner las dos. Ya, entonces en ese caso, miren, es como que yo utilizaría un contactor aquí. Línea uno, línea 2, y ahí sí, estos que vengan a los terminales del foco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Miren, o sea, ya vienen a ser un poquito las aplicaciones del uno y del otro, pero los dos se dan cuenta que funcionan igualito, ¿sí? Tienen el mismo principio de funcionamiento. Disponen de un electroimán que si no está polarizado, ¿qué pasa con los contactos? Se mantienen como son de costumbre, ¿no es cierto? Por eso dicen normalmente cerrados, o sea, si no hay incidencia del electroimán, normalmente está cerrado, normalmente está abierto, pero cuando se polariza la bobina, ahí sí hay la conmutación. El abierto se hace cerrado y el cerrado se hace abierto. ¿Sí? ¿Estamos claros, por favor, cómo se utiliza el relé? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, listo. Entonces, miren, cuando yo hablo, regresando acá de salidas de DC, hablo de salidas de transistor. Cuando hablo acá de relay, pues lógicamente hablo de salidas de relé, ¿cierto? ¿Sí? Uy, perdón. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, ahora, ¿cuándo utilizar el uno? ¿Cuándo utilizar el otro? ¿Sí? Miren, les pongo un ejemplo así general. Ustedes, no sé si les ha pasado alguna vez, pero cuando todo está en oscuridad y van a prender un foco, hay veces en las que, digamos, el interruptor, la tapita no está bien pegada a la pared y se ve como que hace una chispita ahí adentro. Sí, en la oscuridad, ¡pac! Se le ve como que hace una chispita. ¿De acuerdo? Eso es por qué. ¿Por qué? Porque miren, ustedes van a hacer contacto. Miren, cuando ustedes hacen este switcheo, pa, pa, ¿qué es? Es una acción mecánica. Miren, es como que están chocando dos metales. Entonces es como que si chocan dos metales, ¿qué sale? Sale una chispita, ¿no es cierto? Y más aún cuando aquí tengo circulación de corriente, la chispa es más notoria. ¿De acuerdo? Pero miren, o sea, esta acción mecánica, que es la interacción, o sea, la unión de dos metales en este caso, me va a generar una chispa. ¿Sí? Ahora, el hecho de que me genere esa chispa, ¿qué involucra? O sea, involucra que yo analice dónde voy a utilizarle ese dispositivo. ¿Sí? Mientras que miren, acá el transistor es solo digamos, un pedacito de material, ¿no es cierto? Una aleación de materiales, pero no es que va a haber chispa, ¿sí? Miren, el transistor, bueno, aquí ya le vieron, pero de repente, ¿ya? Miren, el transistor en forma física es esto nada más, miren, es un pedazo de material, si yo quiero llamarlo así, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene? Tiene su pin, emisor, base, colector, pero aquí produce alguna chispa. No, yo solo sé que cuando pase corriente por la base,
este pedacito de material se va a comportar o como conductor, como aislante, o va a estar en un estado intermedio, ¿no es cierto? Pero no hay chispa, ¿de acuerdo? Aquí la condición eléctrica es que existe una corriente de base, sí, ¿no es cierto? Donde esta puede ser la mínima, la máxima, va a estar comprendida en ese intervalo y determina el funcionamiento del transistor. Pero miren, este no va a ser ningún tipo de conmutación, o sea, simplemente cambia de propiedad del material y se hace conductor o se hace aislante o a medias, ¿no es cierto? Sí, pero no hay chispa. Entonces, cuando yo estoy seleccionando el PLC, debo ver también aquella situación, ¿sí? E incluso, miren, acá ya yéndonos un poquito más, es también la respuesta del sistema, ¿ya? Miren, acá es como que la de DC, yo les digo, es más rápida, porque por ahí hizo la base y ya de una ya cambió de estado y es un conductor, mientras que el relé, ¿qué va a tener que ser? Tiene un accionamiento mecánico, entonces como que el tiempo de respuesta de la salida de transistor es más rápida que la de relé. Sí, el ejemplo que siempre les pongo, miren, si ustedes están haciendo están fiscalizando una obra, miren, ustedes como ingenieros industriales de ley hacen eso, ¿sí? Van a fiscalizar. Entonces, si por ahí están revisando un tablero eléctrico que está ubicado al lado de una bombona de gas y toda la nota, ustedes verifican a ver todo lo que es señalización y todo está bien. Ya el momento en el que se meten al tablero, dicen, a ver, aquí hay gas y todo, pero veamos. Miren, dice hacer relay. A ver, verán, aquí el hecho de que esté un PLC de relay, eso implica un alto riesgo. ¿Y por qué? Porque el relay, cuando conmuta, hace chispa. Y si aquí está abriendo, cerrando una válvula cada rato, es como que clac, 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 clac. ¿Sí? Va a tener bastante accionamiento ese relay y va a estar generando chispa. Ya, entonces dicen, miren, o sea, el riesgo es alto. Dicen, no, pero si el sistema es nuevito, si recién está todo armado, están las válvulas nuevas, todo lo que es empaques en tuberías y todo está nuevo. Ya, pero ustedes como técnicos van a firmar ese documento de fiscalización con un alto riesgo, ¿sí? Porque ese relé va a generar chispa y si ya, chévere, o sea, los técnicos confían en su trabajo, bien, pero yo tengo que ser desconfiado. Supónganse por ahí ya pasan los años y todo, por ahí ha habido una como que filtración de agua, le va oxidando a una tubería y por esa tubería se va a ir, se va, digamos, oxidando hasta que ¡pac! Se hace un huequito, ¿ya? Entonces el ambiente va a estar contaminado de gas y el momento en el que el relé esté clic, 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 algún rato puede pasar lo peor, ¿no es cierto? Entonces, miren, en ese sentido, ustedes como ingenieros industriales, si se van al lado de la seguridad, por la que están peleando hoy los ingenieros industriales, pues van a ver que resulta importante saber. Miren, hay gente que me ha dicho, Inge, yo me voy al lado de seguridad, ¿para qué quiero yo saber automatización? Miren, aquí está una de las razones por la que sí se necesita tener conocimiento básico, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pilas con eso, ¿no? Este cuadrito, como les digo, uh, siempre, siempre ténganlo en cuenta, ¿sí? Les va a ahorrar incluso dinero de repente en los laboratorios, ¿sí? Ahora, miren, vámonos a algo más práctico, ¿ya? Miren, ahora, vamos a revisar cómo funciona este circuito, ¿sí? Saquemos los medidores, ya está. Ya, miren, por ejemplo, este circuito tiene como fin el control de este diodo LED, ¿de acuerdo? Sí, entonces ustedes así en la cabeza ya imagínense, dicen, a ver, ¿cómo va a funcionar esa nota? Decimos, a ver, el transistor me dijo que puede ser corte abierto. Si aquí está abierta esta trayectoria,
¿Qué sucede con el LED? Va a estar apagado. Si el transistor se va a la saturación, ¿qué va a pasar? Dicen, si el transistor se va a la saturación aquí, como que acá debería estar como un cable, como que se une colector y emisor y el LED debería prenderse. Y cuando esté, en este caso, en la región activa, el LED como que voy a poder variarle el brillo. ¿No es cierto? ¿Sí? De acuerdo. Ahora, esta R2 va a representar una LDR. ¿Qué es una LDR? Sí, miren, la LDR también es conocida como un fotorresistor, una fotorresistencia, ¿de acuerdo? O algunos también le denominan fotocelda, ¿sí? Todo está bien, ¿de acuerdo? Miren, si ustedes van a comprar en algún lugar y dicen, deme una LDR, a veces no le conocen por LDR, díganle, deme una fotocelda y les dan estas de aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué son estas? Miren, estas no son más que resistencias, ¿sí? Pero sensibles a la luz. Es decir, o sea, el valor de resistencia que tiene esta fotocelda va a depender de qué? Va a depender de la cantidad de luz que reciba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, la cantidad de luz que recibe es la que varía la resistencia. Ahora, miren, por ejemplo, ustedes van a averiguar esto. Sí, averigüen. Sí, van a averiguar la resistencia de una fotocelda entre cuánto puede variar. Me invento, es como que ustedes dicen, a ver, es como que si está en la oscuridad profunda, ya está sin luz, esa resistencia me marca 0 ohmios. Pero en cambio, si está en el peor de los soles con una luz intensa, me marca hasta 150 ohmios, me invento, ¿ya? Eso es lo que les pido determinar a ustedes, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, miren, esta LDR yo acá le represento como una resistencia variable. Entonces, miren, ¿qué voy a tener? Voy a tener aquí la variación del valor de resistencia por medio de este potenciómetro, ¿sí? Ya luego vamos a probar este circuito, por ejemplo, en la plataforma del Tinkercad. Y ya les dije que se creen la cuentita, ¿no? Harán eso, por favor. Crearánse la cuentita en el Tinkercad. ¿Ya? Miren, entonces ustedes ya viendo este funcionamiento, me van a decir dónde es aplicado esto. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Tengo en este caso una LDR, tengo por acá un potenciómetro, una resistencia variable, tengo una resistencia fija, otra resistencia fija, tengo el transistor y tengo el LED, ¿sí? Miren, ya vamos a ver posteriormente cómo funciona esta regletita, el protobar, ¿sí? ¿Sí? De acuerdo, vamos a ver cómo funciona esta regleta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero miren, ¿qué es lo que observan ustedes? Miren, es como que dice acá, yo tengo en el simulador la variación de luz. ¿Se dan cuenta? Es la variación que estoy teniendo acá con a la LDR. ¿Qué observo en el foquito? ¿Qué se observa en el foco? Es como que está medio encendido, ¿no es cierto? Digo, a ver, ¿y qué pasará si voy variando la luz? Miren, ¿qué pasó? Le subí, ni siquiera todo, solo le aumenté un poquito de luz y ¡pah! Ya brilló totalmente, ¿de acuerdo? Digo, a ver, voy a hacer una variación acá. Miren, moví el potenciómetro. ¿Qué sucede con el foquito? Igual es como que está un poco prendido. Digo, voy a variar la luz. ¿Qué pasó?
Si ven, le aumenté un poquito de luz y ya se encendió todito. ¿Sí ven? Digo, a ver, pero haciéndole todo acá al máximo, ¿qué va a pasar? Sigue como que encendido un poquito, pero voy moviendo. ¿Y qué pasa? Ya tuve como que un rango un poquito más grande para variar el brillo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar nosotros, por ejemplo, o es lo que se aplica en las lámparas del alumbrado público. ¿Sí? Es como que yo digo, a ver, en este caso, si la... Miren, es como que yo digo, a ver, en este caso, ¿qué pasará? Digo, es como que si yo tengo oscuridad, me invento aquí, ya, me invento, esta parte vamos a deducir, me invento, pero aquí, es como que yo considero el cero oscuridad. Digo, a ver, el cero es oscuridad. Sigue, sigue, sigue saliendo el sol, sale el sol, sale el sol, sale más, sale más, sale más, sale más. ¿Y qué debería hacer el foco? Encenderse, ¿no es cierto? Si fuera que funciona en ese sentido. Sí, veamos cómo funciona este, miren. Ay, 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 así que pasa. Ya, es por lo que está arriba. Dame un choncito, ¿ya? Saquemos este para simular. Por lo que tengo arriba los apuntes con los transistores sueltos que me da ese error. Ya, entonces miren. Algo así. Es como que yo digo, a ver, aquí, cero, me está representando oscuridad, ¿ya? Entonces digo, a ver, sigue saliendo el sol, sigue saliendo el sol, sigue saliendo el sol, y pa, miren, se encendió, ¿ya? Y ahora digo, este en cambio, veamos si funciona tal vez al revés. Miren, está solazo, ¿ya? Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y se prendió. ¿Sí ven? Es como que del sol pasó a la oscuridad y se prendió. Dos formas de controlar, ¿sí ven? ¿Sí? La una, ¿qué dice? La una va a ir del día, el día pasa apagado, ¿no es cierto? La noche se enciende, el otro, en cambio, al revés, ¿sí? Ahora, mi pregunta sería aquí, muchachos, ¿cómo, cómo yo determinar cuál funciona, por ejemplo, de esta manera? Decir, a ver, el LED on en el día y off en la noche, ¿sí? O el LED off en el día y on en la noche. ¿Cómo ustedes podrían determinar esta partecita? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es para el caso A? ¿Cuál es para el caso B? Aquí indistintamente les escribí uno al un lado, el otro al otro lado. ¿Cómo ustedes determinarían en este circuito cuál es el circuito que funcionaría? El LED encendido en el día y apagado en la noche. ¿Y cuál es el circuito que estaría el LED apagado en el día y prendido en la noche? ¿Cómo podrían determinar cuál es la funcionalidad del uno y el otro? ¿Quién me dice? ¿Cómo se darían cuenta? Es como si yo les pusiera una pregunta de verdadero y falso y digo, dice, el siguiente circuito funciona de la siguiente manera. El LED on en el día, off en la noche, ¿verdadero o falso? ¿Cómo ustedes se darían cuenta cuál funciona? Puede ser porque el transistor y la LED están en paralelo. El transistor y el LED están en paralelo. Yo veo que no puedo determinar paralelo ni serie. O Miren, sea, al frente del el transistor, al frente del LED. ya a Puede ver, ser ¿verdad? que El está en... transistor es del Q4 y el Q1. ¿O te estás refiriendo al R2 tú? eh, Eso es el R2, perdón. No, no tiene nada que ver eso. O sea, ¿en qué influiría que esté en paralelo? Aunque no están en paralelo, porque tú sabes que paralelo Inge, sería calculando la corriente de base.
Ya, la corriente de base es lo que va a controlarle al transistor, correcto. Ya, yo sé que por este lado, mira, o sea, estoy variando esta resistencia y ahí estoy variando la corriente de base. ¿Por qué? Porque si yo hago un análisis de mallas, es como que tengo malla 1, malla 2, malla 3, donde la intensidad de base, ¿a qué va a ser igual? A la malla 3 menos la malla 1, por ejemplo, menos la malla 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, entonces, ¿de qué me sirve? O sea, me sirve como referencia para saber cuál es la corriente de saturación del transistor. Sí, podría calcular esa corriente, pero hay algo, o sea, mira, con eso tú no vas a saber. Tú vas a saber solo cuándo satura y cuándo no satura el transistor calculando la I de base. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si este circuito funciona para la modalidad LED encendido en el día y apagado en la noche o LED apagado en el día, encendido en la noche? ¿Cómo harían? ¿Qué les mandé a revisar? ¿Qué les dije que Si revisen? no sería por ejemplo, en el primer transistor está tipo NPN y en el otro está PNP. No, los dos están igualitos. Los dos están igualitos, amigo. Mira, los dos son el 3904, 2N3904. Son NPN ambos. ¿De qué hay configuraciones en NPN y PNP? Sí. O sea, el mismo circuito puede implementarle con PNP, sí. Pero en este caso he citado el ejemplo del mismo. Es del 3904. Ambos son NPN. A ver, ¿qué observan aquí ustedes? Miren, olvídense que esto sea día y noche. Era solo un ejemplo, ¿no es cierto? Para yo deducir si era, o sea, explicarles, digamos, el ejemplo, ¿no es cierto? Pero ¿esto qué es? Estoy variando es resistencia. Entonces, ¿qué dicen acá? La resistencia está baja, sigue subiendo la resistencia, PAC se activó. Ahora, ¿qué dicen acá? La resistencia está baja, está encendido. Sigue subiendo la resistencia y se apagó. ¿Quién me dice cuál es cuál? Esto no tendría que ver con la región de corte y la región de saturación, que en la Ya. región de saturación era como que la resistencia eh, menor y en cambio en la de corte había como que no dejaba pasar la corriente y por Ya, eso o quedaba. sea, correcto, correcto. Estamos bien en eso. Cuando es corte, la resistencia como que es enorme, ¿no es cierto? Porque es aislante. Pero tú ahí te estás refiriendo a la resistencia que está generando el transistor. Muy correcto, muy de acuerdo en eso. Pero la resistencia que estoy variando es la de acá. Mira, yo al variar esta resistencia, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando la corriente de esta malla. Y al modificar la corriente de esa malla, ¿qué estoy modificando? La corriente de la base. ¿Sí? Entonces, con esta señal de aquí, tú estás teniendo el control de la intensidad de la base. Mira, varío esta resistencia, varío la intensidad de la base. Entonces, ahí está tu control. Pero esta resistencia, mire, esta resistencia no tiene nada que ver con la resistencia que presenta el transistor en corte, como tú mencionas, muy de acuerdo, una resistencia grande, porque estaría en este caso actuando como aislante, y una resistencia bien pequeña, sí, bien pequeña cuando esté saturando, y cuando esté activo, lógicamente como que fuera en un intervalo comprendido de la máxima y la mínima resistencia. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, miren, acuérdense, la R2 que está representando una LDR. ¿Qué es la LDR? Es una resistencia sensible a la luz.
va a variar el valor de la resistencia de este elemento según lo que varíe la cantidad de luz en él. Entonces, ¿quién me responde? ¿Cómo determinan eso? ¿Cuál es cuál? Un ratito dejo de compartir esto. A ver. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, sin miedo. Miren, ahí está la clave, lo que les digo. La LDR es una resistencia sensible a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que va a variar su valor de acuerdo a la cantidad de luz. ¿Ya? ¿Qué les dije? Averigüen qué valores de resistencia puede tener la LDR cuando está a oscuras. ¿Sí se acuerdan? Recién les digo, la resistencia, por ejemplo, puede valer 0 cuando esté a oscuras o puede valer 150 cuando esté con un sol intenso. Les puse como ejemplo eso. Ahí está la respuesta. LED en el día o noche en el A. A ver, ¿cuál es que pongo? LED on en El el... LED, sí, ¿Así? sí. Y Ya, ¿cuál sería la razón aquí? porque nos decía que cuando no, o sea, cuando está oscuro, el LED se enciende. No, y mientras más claridad hay, el LED se enciende. Es, Mientras más claridad. Pero ¿cuál es la razón? Saberán, esto yo les puse A como... más intensidad se enciende el LED. Verán, no sé si se confundieron por ahí. Yo dije, a ver, si es que está oscuro, está en cero, si hay más claridad, así. Pero pude haberles dicho el ejemplo, en cambio, ahora está clarito, ¿ya? Ahora, ¿qué está? Oscuro. O sea, era simplemente un ejemplo de eso, ¿de acuerdo? Hay una razón, hay una razón. Si le atinaron en buena hora, pero debe haber una razón lógica, ¿sí? ¿Quién me da la razón? Más corriente fluye por ese lado. A ver, aquí está lo que les dije que averigüen. A ver, ya. Ahí sí, ¿quién me da la razón? Ya, miren qué dice. El valor de resistencia eléctrica de una LDR es bajo cuando hay luz, dice, incidiendo en él. ¿Sí? Es bajo cuando hay luz. ¿Sí? Es bajo cuando hay luz y muy alto cuando esté a oscuras, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Miren, acá ustedes tienen, las dos les pongo bajo, miren, ¿ya? Dice, baja la resistencia, ¿ya? Baja la resistencia cuando, dice, la resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Hay luz incidiendo en él. Si acá yo digo que esto esté bajo, ¿qué significa? Miren, que hay luz.
¿no es cierto? Entonces, hay luz, sigue oscureciendo y se encendió, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que cuando está oscuro hay más resistencia y cuando está clarito la resistencia es baja. ¿Sí, sí me cacharon o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero miren, todo es un poquito de razonamiento. Sí, miren, yo sé de esto, ustedes ponen acá, por ejemplo, a ver cómo está, ponen LDR transistor, ya, y les va a salir un montón de circuitos ya. Hay una que sabe salirles ya cuál es para el día, cuál es para la noche y todo. Bueno, sabe salir alguno que es ya para los dos casos. Pero ya les da aquí la respuesta, ¿de acuerdo? Pero como les digo, miren, siempre sí es conveniente analizar los circuitos y entenderles. Sí, porque a veces, ¿qué sucede por ahí? Hay una práctica que no les está saliendo. Sí, pero ustedes ya pueden encontrar la falla. Miren, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo hago esto, por ejemplo? Veamos. Miren, ¿qué pasó aquí? Dicen, vea, Inge, no traje todos los materiales que pidió, pero tengo otras resistencias. Voy a ponerle una que tengo ahí. Y arrancan el circuito y empiezan de estos. Están como saben hacer un tubito de papel para encerrarle a la fotocelda. Le ponen la mano, le dejan oscura. Le ponen el celular, le dejan con luz. Pero ¿qué dicen? Vea, Inge, ya hago la variación acá. Le pongo, le quito luz, pero esto sigue encendido. ¿Cuál sería la falla? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó con esta? Yo sé que le subía 20K, estaba 1K, pero ¿cuál es la razón por la que este LED no se apaga? ¿Cuál es la razón por la que no se apaga ese LED? No hay diferencia de ohmio en ¿No hay resistencia. diferencia de? Entre las resistencias, o sea, las dos están a 20 kiloohmios. Y si a esta le bajo, le pongo al 50% y ya está en 10K ahora la resistencia. Acuérdate que este es variable, verás. Este es como que varías desde 0 ohmios a los 20K. Pero veo que aquí por más que le muevo, no, nada. Entonces no tiene nada que ver que las dos estén iguales. Y que no puede ser quizá porque la R2 nunca va a ser mayor a la R3. Pero ¿y cuál sería la razón para que la R2 sea mayor a la R3? ¿Para qué necesitas que eso sea mayor? Vamos, participen sin miedo. Miren, o sea, toda participación es buena. O sea, yo no es por molestarles nada, pero lo que trato es de, o sea, si me dicen algo, preguntar para que sigan razonando. O sea, ¿por qué de las cosas? Dale, participen.
¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Inge, tal vez no sería por el principio de la ley de Ohm, donde nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ya, correcto, por ahí va Pancho, ¿no es cierto? O sea, por ahí va. ¿Qué estamos haciendo variando acá? Estoy variando la corriente de esta malla. Y acuérdense, esta malla con la malla de abajo están determinando la corriente de base. Entonces, miren, por ejemplo, yo digo, a ver, en este caso, ¿cuál es la mínima corriente que está circulando por la base? Es de 373.953 microamperios, ¿ya? Y digo, a ver, y cuando le subo esta resistencia al máximo, estamos con 809.09 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ¿qué quiere decir esto? Hablamos de una corriente de saturación, que viene a ser la corriente máxima que, digamos, va a tener el transistor para entrar en saturación. Entonces, por ejemplo, el dato de la corriente de saturación, ustedes lo van a tener en el datasheet, en la hoja de datos del transistor. Entonces, ¿qué van a decir? A ver, yo aquí estoy moneando y veo que, por ejemplo, la mínima es 373 microamperios, pero ni con eso le apaga, sigue saturado. Entonces, ¿qué digo? No, aquí como que la corriente de saturación ha de ser, perdón, la corriente para sacarle de la saturación debe ser menor a esta. Entonces digo, a ver, comprobemos con la que era de un caca. ¿Ya? Miren, por ejemplo, solo le cambié el valor. Ahora, ¿qué tengo? Miren, ¿qué pasó? Ahora dice, con esta resistencia bien abajo, me está dando un valor de 3.74 nanoamperios, o sea, por 10 a la menos 9. ¿Y qué sucede cuando le subo? Miren, sigue incrementando la corriente de la base. Ya subió a 35.37 nanos. Digo, a ver, subiremosle un poquito más. Ya estoy en el 25% de esta de aquí, ¿no es cierto? Sí, estoy en 5K. Sigo subiendo. Miren, estoy ya en 40. ¿Y qué tengo? 12.426 microamperios y todavía no se me prende. Miren, en 45 ya se me encendió. ¿Y qué tengo? 38.557 microamperios. Ah, entonces miren, la corriente de saturación ha estado en 38.55. Y yo cuando le puse acá la de 20K, el mínimo de corriente que podía obtener ahí era de ¿cuánto? El mínimo de corriente era de... Miren, de 373.953. ¿Qué significa eso? Que la corriente de saturación que está ahorita con estas resistencias es mucho mayor a la que ya necesitaba el transistor para saturar. Entonces, si yo la mínima voy a tener de 373, este siempre va a estar saturado. Si necesitaba solo 35 para saturarse, y le doy 373. O sea, este siempre va a estar saturado. Por eso es que siempre está encendido el LED.
¿De acuerdo? Entonces ahí es lo que decía Pancho. O sea, yo estoy haciendo aquí que variación de una resistencia. Y al variar esta resistencia, ¿qué estoy haciendo? Estoy variando la corriente de esta malla. Y al variar la corriente de esta malla, ¿qué estoy haciendo? Estoy variando la corriente de la base del transistor. ¿Sí? ¿Estamos claros, por favor, muchachos? ¿Sí me cacharon esta partecita? Yo les digo, o sea, ya por experiencia misma en las clases, lo que sea, a veces sucede eso, me solían decir, vea Inge, pero no tengo el de 20K, solo he tenido uno de 5K. Decimos, a ver, veamos qué pasa con el de 5K en cambio. Miren, ¿qué sucede con el de 5K? Digo, a ver, estoy en cero, ¿no es cierto? Digo, voy subiendo. ¿Qué pasó? Digo nuevamente, a ver, la mínima aquí, ¿cuánto es? 879. Y ahora, ¿y cómo le bajo aquí? ¿Qué harían para bajarle la corriente aquí? ¿Qué harían Que para tal vez le pusiera otra resistencia. otra resistencia? ¿Dónde, amigo? En serie en esa malla para bajarle más la corriente. ¿Aquí? Ajá. Ya, por ejemplo, una resistencia de ¿cuánto le pondrías? Si solo tuviera de 5, Inge, otra de 5, ¿no? Una de 5K, pero esta ya es fija, verás. Ah, De 10 o de 15. ya, vemos ahí. A ver, pero sin adivinar, una razón. ¿De cuánto debería ir? Miren, pongo de 5 Es que y... Inge no era que solo tenía de 5, dijo. No. O sea, tenía solo el potenciómetro de 5, de ahí resistencias fijas, las que sea. A ver, ¿en cuánto le pondría? Ahí sí, una de 10, Inge. ¿Pero por qué? Porque con 45 dijo que ya se activaba. O sea, que ya salía la corriente de saturación. Ya, a ver, veamos, ¿ya? Ya, por ejemplo, ahí ya se apagó, ¿no es cierto? Ya digo, le subo un poquito, ya estoy al 5% de esto, le subo un poquito, ya estoy al 10, le subo un poquito al 25, acuérdense que necesitaba 30, le subo, ya se saturó, ¿sí? Al 80 ya se satura, a ver, 75, sí, al de 80 se satura. ¿Sí? Miren, entonces, esa es la solución que a veces se toca cuando no se tiene, digamos, ya los valores precisos, se puede ir jugando con esto, porque lo único que queremos es hacer que variar la corriente. Entonces, si varío la corriente de esta malla, ¿qué es lo que voy a tener acá? Pues voy a tener que variar la resistencia. Y ahí, como mencionaba Pancho, ¿qué es lo que tenemos? Ley de Ohm. ¿Sí ven? Ya volví a aplicar ley de Ohm en esto. Volví a aplicar mallas, indirectamente, pero apliqué mallas. Y ya tengo la aplicación práctica. Ahora yo puedo, en este caso, ya encontrar fallos, ¿no es cierto? Digo, a ver, voy a la hoja de datos. Miren, es como que yo tengo esto así, ¿no es cierto? Ya, no tenía nada de eso. Inge, una preguntita. Claro. Disculpe, ¿cuál es el porcentaje de saturación que normalmente se debe dar? A ver, ¿en qué sentido cuál es el porcentaje? No te cacho la pregunta muy bien. ¿Me hablas del porcentaje de esto igual? No, ¿en qué porcentaje es para que el LED se prenda? Sí, digamos, hay
un rango, digamos, del 50% para que se prenda el LED, o sea, se sature. No, 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 no. Verás, este porcentaje de aquí no tiene nada que ver con el transistor, amigo. Aquí este porcentaje que me sale aquí es del valor de la resistencia. Ya, mira, es como que yo tuviera, por ejemplo, este valor de 100K. ¿Ya? Tengo este valor de 100K. Entonces, tú lo que estás aquí variando con este es solo el valor de la resistencia. ¿Qué tienes ahí? Tienes 0K, tienes 5K, 10K, 15K, 20K. Eso es lo que estás variando aquí. Así que no es que tú tengas, digamos, un porcentaje para que se sature este. No, tú lo que vas a tener aquí, mira, justo iba esa parte, lo que ustedes cuando quieran encontrar el error en este circuito si no funciona. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a ver en el datasheet del transistor y ver cuál es la corriente de saturación del transistor. Entonces ahí, por ejemplo, te va a decir la corriente del transistor es de 38 miliamperios. ¿Ya? Me invento, ya 38 miliamperios para este. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a venir y medir aquí. Vas a medir, mira, por ejemplo, si acá le pongo una de 1K. ¿Qué estoy variando? Mira, acá este porcentaje lo único que me dice es 0 ohmios, 100 ohmios, 200 ohmios y así, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que me dice aquí. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Vas a medir la corriente de saturación. Dices, a ver, con 0%, o sea, con 0 ohmios en R2, yo estoy obteniendo una corriente de base de 7.316 miliamperios. Entonces es superior, mira, o sea, es superior a la corriente que necesitabas para saturar. Entonces como que de cajón, así tú te pares de cabeza acá, mira, no hace nada. Siempre va a estar saturado porque a menos resistencia tienes 7.316 miliamperios. Aumentas la resistencia, se aumentó también aquí el valor de la corriente de la base. Entonces siempre está, en este caso, siempre está saturado el transistor. Sí, entonces tú aquí ya puedes diagnosticar, dices, no, pues si aquí me dice que solo el transistor necesita 38 micros para saturarse, entonces, ¿qué hacemos? Subamos. Mira, por ejemplo, vamos con 20, vamos haciendo para que te des cuenta, vamos subiéndole de a poquito. Mira, por ejemplo, ahora con 20K, ¿qué decimos? Ya tengo control. ¿Qué sucedió? Al 5% de los 20K, nada. Al 25% de los 20K, nada. O sea, aquí tengo 5 kiloohmios ¿cómo se llama? En la resistencia. Este porcentaje no tiene nada que ver con la corriente. Ojo con eso. ¿Sí? De acá, sigo subiendo. Mira, al 45% de la resistencia, o sea, menos de 10K, es que se saturó. ¿Sí? Ahora mira, para que veas que no depende de este porcentaje, le pongo un potenciómetro más grande, un potenciómetro de 100K. ¿Ya? Mira, ¿qué digo? Ahora, a 0, nada, tengo pico amperios. Sigo subiendo a 25, a 30, a 45, nada. Sigo subiendo a 55, nada. Estoy a 70, nada tampoco. Sigo subiendo. Mira, sigue subiendo la corriente, pero le di a tope. ¿Y qué pasó? Se encendió. Pero mira, ¿se encendió a cuánto? Al 100%. Entonces, lo que tú estás haciendo aquí es solo variando esto, amigo. O sea, eso cáchame. Lo que tú varías acá es solo la resistencia. Mira, por ejemplo, al 90 ya me dio 87. Bajémosle un apenitas. No. Al 85 no. Al 90%, mira, casi a 90K es que te está dando ya la saturación. ¿Sí? Y te da la saturación con 87.113 microamperios. Sí, estamos de acuerdo, Germán. Y para todos, o sea, esta es variación de la resistencia. No le paren bola este porcentaje. Acá lo único que estoy haciendo es subiendo y bajando la resistencia. Nada más.
Ya, Inge, muchas gracias. Sí, es más claro, ya está. Ya. Ya, chévere, no hay problema. Ya, entonces miren, ahora, ¿qué es lo que, bueno, ya me comí tiempo. Ya, miren, yo les voy a compartir acá, este material íbamos a revisar, pero igual, vamos para que les revisen la parte teórica, que les revisen igualmente ustedes. Yo ya tengo igual preparados los circuitos para aplicación de lo que son los tiristores, en este caso un SCR y lo que es un triag, ¿sí? De acuerdo, yo ya tengo preparados los circuitos. Miren, por ejemplo, sí tengo un poquito de tiempo aún. Miren, si ustedes dicen qué es el SCR, ya van a ver qué significa el S, C y el AR. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero miren, si ustedes lo observan, digo, esto es un SCR. Solo observen la estructura. ¿Qué parece? Parece un diodo, ¿no es cierto? Parece un diodo. ¿Y qué tiene acá? Un pincito más. ¿De acuerdo? Entonces es como que este tiene ánodo, tiene cátodo y este pin que se denomina el gate. ¿Sí? Es una compuerta. Ahora, ¿cómo funciona este de acá? Miren, este de acá funciona como un diodo igualmente, ¿de acuerdo? Si está polarizado directamente, digamos que es ideal. ¿Qué va a pasar con esto? Es un switch cerrado. Pero, ojo, va a cumplir su función cuando ahora se polarice este de acá. Miren, es como que dice, a ver, el diodo funciona si yo le dejo, ¿ya? El diodo solito no decide, le ayudo yo, ¿ya? Entonces es como que le dice, a ver, si yo no te doy una señal aquí, así estés en polarización directa, tú no haces nada. El momento en el que yo le doy el pulso aquí, ahí sí dice, ya, estás alimentado, quédate, conduce, ¿no es cierto? Pero si no, no hagas nada. ¿De acuerdo? Nos llegó el pulso, ya conduce. Le quito el pulso. La ventaja de este es que ya se quedó disparado. O sea, ya se quedó encendido. ¿Ya? A este solo hace falta darle un pulsito para que ya se encienda. Mientras que a este, en cambio, miren, este ¿qué dice? El triag es algo parecido. Miren, ¿qué dice del triag en cambio? El triag le dice, a ver, yo tengo aquí una compuerta. Miren, acá ¿qué observan? Es como que estuviesen dos diodos. Entonces, ¿qué dicen? A ver, el SCR entonces como que va a conducir solo en un sentido. Pero el triag, en cambio, en los dos sentidos. Ah, ya. Entonces veamos para qué me va a servir eso. Ya, digo, pero igual, este es otro mandarina como el Mateo. Si no le dan chance, no hace nada, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué dice? Si no le activan la compuerta, no conduce a estos lados. Si ven, no va a efectuar su trabajo. Pero ahora, si ya le doy una señal aquí, ya funciona el triag. Pero si le retiro la señal, deja de funcionar también. ¿Sí ven? Este es más obediente. Este es más obediente. Este, si tiene señal, funciona. Si no tiene señal, no funciona. En cambio, este solo hace caso una vez. Dice, funciona. Le retira la señal y de necio, pues sigue funcionando. Sí, entonces miren, por ejemplo, este SCR se ven los sistemas de alarmas de las casas. Cuando vienen los choros y cortan el cable, ¿qué pasa? Ya empieza a sonar la alarma. Y así ellos otra vez le unan los cables. Eso ya se quedó disparado. ¿Sí? Esa es la ventaja que tengo de este SCR en lo que sería circuitos de alarmas. Mientras que acá, miren, es como que ya está aquí la señal presente. Corta el choro el cable, empieza a sonar. Mejor dicho, a ver, si es que está ahí, es como que no está sonando nada. Pero le retiro, empieza a sonar. Vuelve a unir el cable, ya no pasó nada. Entonces, cada cosa va a tener su aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a compartir estos dos links. ¿De acuerdo? Ustedes ya van teniendo los apuntes de transistores y van a añadir esto también de los tiristores, el SCR y el triag. ¿Sí? El triag viene ya por defecto con el diag, que ya van a ver también qué papel es el que hace el diag. ¿Sí? Entonces, ojo, esta es la tarea.
Si se me ocurre la siguiente clase, les digo, por favor, subamos en los primeros 10 minutos los apuntes de los trabajos. Ya te deberán tener listo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Listo, entonces por el día de hoy nos quedaríamos hasta ahí, por favor, ¿ya? Y no olviden